Bienvenidos al episodio número 32 de la séptima temporada del Objetivo está la cámara. Muy buenas. Otra semanita más. Además, esta semana es muy especial. Estamos ya muy nerviosos. De hecho, yo estoy ya que me da un ataque al corazón. Y os imagináis de qué os voy a hablar. Bueno, os voy a hablar del famoso eclipse, de ese que nadie ha hablado. Entonces, bueno, no iba a ser yo menos. Yo en principio dije, no me voy a calentar la cabeza, me voy a disfrutar el eclipse y punto. Pero bueno, al final, conforme pasan los días, me estoy informando, me estoy documentando, estoy viendo la manera de adaptar una lámina Bader que en su día me regaló un amigo. Y al final, pues va a ser que me voy a jugar ese ratito, pues una buena foto del eclipse. Una no varias, porque me gustaría hacer la secuencia. Bueno, no sé cómo será mi experiencia, no estoy acostumbrada a fotos astronómicas, menos aún a eclipses. Pero bueno, lo voy a intentar y para ello me he documentado. Lo que pasa es que lo veo difícil, lo veo bastante difícil porque hay muy poco tiempo, hay muchos nervios. Esto ocurre una vez cada muchísimos años y claro, os imagináis, estamos taquicárdicos, que no haya nubes, por favor, que se dé las condiciones, que me dé tiempo a llegar al lugar, no sé qué. Entonces yo en mi caso, pues tengo la dificultad de que no puedo conducir, entonces dependo de que mi pareja llegue a tiempo para ir a una localización en concreto y hacer el dichoso eclipse. Si no es así, si no llega a tiempo, pues me fastidiaré y veré el eclipse desde mi azotea, que sí que tengo visibilidad, pero no voy a llegar a la totalidad del 100%, sino que me voy a quedar en el 99,9 o 99,8. Eso es una jodienda que no os podéis ni imaginar, pero es lo que hay y nos conformaremos con lo que haya, nos quedaremos con el momentazo, con el recuerdo y con todo. Entonces, dicho esto, quería dar unos consejos, esos que nunca había escuchado estos días, pero yo quería dar mi visión. ¿Vale? Porque, bueno, al final siempre hay que escuchar todas las partes. Yo he escuchado ya muchísima gente, he leído muchísimo y bueno, pues siempre viene bien tener diferentes puntos de vista y opiniones, ¿no? Antes que nada, quería decir que, bueno, que es un acontecimiento que no pasa nunca, prácticamente nunca, y que ahora vamos a tener pues un trío de eclipses muy guay. Sí, vamos a tener el 12 de agosto de 2026 un eclipse de sol que en algunas partes de España se va a ver total, o sea, va a ser brutal. Vamos a tener un eclipse total del Sol también el 2 de agosto del 2027 y vamos a tener un eclipse anular del Sol el 26 de enero de 2028. Va a ser muy bonito. Y aparte tenemos un eclipse de luna, que no recuerdo la fecha, que lo puedo buscar. Ahora sí que me he acordado, porque esto casi nadie lo dice. Pero yo lo voy a decir, porque no lo pensaba decir, pero me he acordado. Y lo voy a buscar en directo, el próximo eclipse de luna. Pues está entre el 27 y el 28 de agosto. Hay un eclipse de luna que también es muy interesante y que, ¿por qué no? Si puedo, yo me voy a lanzar a hacer fotos. De hecho, yo el 29 saldré de viaje, con lo cual va a ser un poco apoteósico con los preparativos y tal, pero oye, se va a intentar. Entonces, que sepáis que entre el 27 y el 28 de agosto va a haber un eclipse de luna, que también es muy bonito y poca gente lo menciona. Entonces, bueno, dicho esto, que sepáis esta información. No me acuerdo, creo que el último eclipse de sol, que fue en 2005. Fijaos, 2005, estamos a 2026, va a ser un evento muy especial, sobre todo para aquellos que amen la fotografía astronómica, y creo que para toda la población va a ser bonito, ¿no? Porque al final es algo que no estamos acostumbrados a ver y pues vamos a intentar inmortalizarlo los que podamos, los que sepamos o medio sepamos. Yo considero que no sé qué me va a salir, pero lo intentaré. Entonces, bueno, a ver si adapto el filtro. Yo sé que voy tarde, o sea, tenía que estar ya haciendo pruebas, voy tarde, no he hecho todavía el soporte, estoy esperando porque no veo mucho, tengo la vista ya súper mal y yo eso de medir milímetros y recortar lo llevo ya fatal, así que estoy esperando a que me ayuden para montar mi lámina Bader en mi objetivo, ¿vale? Así que bueno, pues intentaré hacer lo posible.
¿Qué más cositas? Vamos a dar un poquito de información, más o menos las horas que se rebajan y todo esto. Ahora daré una página web donde lo indican bastante bien. Es que comenzará a las 7:30 de la tarde, el día 12 de agosto, 7:30, 7:31, empieza la parcialidad, es decir, el eclipse parcial. Dura en torno a una hora, un poquito menos, a las 8:27 o entre las 8:27 y 8:33, perdón, según qué ubicación tengamos y donde estemos viendo el eclipse, se verá la totalidad. Y aquí habrá lugares que no lleguen al 100% de totalidad, habrá lugares que sí. Entonces, bueno, los que tengan la suerte de estar, por ejemplo, en Galicia, Asturias, León, Burgos, Zaragoza, Castellón, Valencia, Baleares y algunas zonas de Comunidad de Madrid, pero muy pocas, van a tener la oportunidad, sobre todo al noreste, ¿vale? Al noreste de la Comunidad de Madrid va a ser más fácil encontrar zonas de totalidad. En Somosierra, por ejemplo, una de ellas, estuve yo informándome, y bueno, ya hay ciertas restricciones al tráfico y demás, va a ser bastante caótico, pero bueno, hay algunas zonas que por lo visto se va a ver el 100% de totalidad, va a ser muy bonito. Entonces, la totalidad va a estar en torno a las 8:27, 8:33 de la tarde, según la ubicación donde estemos, y el fin del eclipse parcial va a ser en torno a las 9:15, 9:25, que coincide con la puesta de sol, prácticamente, casi, casi. Entonces, bueno, la duración de la totalidad depende de la ubicación. Hay lugares que se va a ver 1,5 minutos, 1,30 minutos, 1,40 minutos, incluso 1,49 minutos. Y en otros lugares, pues se va a ver 30, 40, 50 segundos, depende donde estemos, ¿vale? Entonces, bueno, el sol estará muy bajo y estará casi rozando el horizonte y va a ser hacer una buena foto va a ser a vida o muerte, como yo digo, hay que acertar mucho, configurar la cámara muy rápido y jugar a ser dioses, porque hay que ponerse muy bien a prueba como fotógrafo para ver qué sacamos. Así que bueno, fuera de la franja de totalidad se verá como eclipse parcial. Hay lugares que se verán un 98%, 99, 99,9%. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hay veces que uno no se puede desplazar y no queda otra. Pero que sepáis que, bueno, que al menos disfrutaremos de ese apagón, de ese bajón de luz que también vamos a notar nuestro ojo, para que lo sepáis a modo curioso. Nuestras retinas van a notar ese bajón de luz con tonos incluso apagados. Va a ser como tonos más grisáceos, porque nuestro ojo no se acostumbra tan rápido a ese apagón de luz. Entonces, digamos que todo como que pierde color, nuestro ojo pues le cuesta un poquito adaptarse, ¿vale? Va a ser un poco con tonos así más apagadillos y todo más oscuro, que tiene que ser. Yo la última vez que viví uno, pues no sé si fue el del 2005 el que yo recuerdo o fue uno antes, no recuerdo bien, pero sí que me acuerdo que estábamos en el campo y fue como, wow, un apagón. Sí, cometimos un error y de esto vamos a hablar ahora. Yo lo miré con un cristal desordador, mal, lo hice muy mal, y más yo con las retinas dañadas, lo hicimos muy mal. No tenía información y lo miré así. Sí que es verdad que lo miré muy poco tiempo, estuve muy pocos segundos, pero no se debe de hacer, no se puede hacer, porque nuestra retina se daña. Y este es el siguiente punto en el que aquí me pongo muy seria. Me pongo muy seria porque sé lo que es tener las retinas dañadas de nacimiento, y es una pena que os juguéis vuestra salud ocular o visual por ver el eclipse habiendo medios como los que tenemos, ¿vale? Entonces, para verlo tenéis que nada de gafas polarizadas ni gafas de sol, da igual que sean gafas de categoría 3, categoría 4, de ver la nieve, da igual. Las gafas de sol no sirven para ver un eclipse, ni para mirar directamente al sol. Da igual que os pongáis las gafas que usamos cuando salimos de quirófano, igualmente no sirven. Da igual que estén polarizadas y graduadas, no sirven. No protege la retina de un daño, ¿vale? Hay que usar gafas de eclipse certificadas. ISO 12312-2
obligatoria durante todo el eclipse, salvo la totalidad. Y solo la totalidad, el 100%. No es negociable, ¿vale? No se os ocurra de mirar el sol, el eclipse, sin estas gafas, porque nos fastidiamos las retinas. Y esto no es broma, ni miro a ver qué pasa, no. Nunca mirar directamente a través del visor de la cámara sin protección. Ni siquiera un segundo, no. Durante los escasos segundos de la totalidad, solo en ese momento, sí es seguro, pero solo en ese momento, solo en la totalidad. En cuanto reaparece el primer destello de luz, el anillo de diamante o las perlas de Bailey, no se puede mirar sin la gafa homologada. No, ni a través de cámara, ni a través de móvil, ni a través de nada. Es más, si miras a través del visor, te puede hacer un efecto lupa a través del objetivo y te fastidia antes incluso la retina. Así que no se puede, ¿vale? Esto no es negociable. Me pongo muy seria porque es que de verdad que valorar vuestros ojos, los que los tengáis sanos, y los que no los tengáis sanos, mucho mejor, mucho más todavía, porque os podéis quedar ciegos en un segundo, ¿vale? Así que, pues eso, los oftalmólogos están diciéndolo activa y por pasiva todos estos días. Yo ya tengo mis gafas pedidas, me llegarán, que por cierto tenían que haber llegado hoy, no me han llegado hoy, que estoy grabando, me llegarán mañana, que se supone que estoy grabando a jueves día 6 de agosto. Me llegarán supongo que el viernes, bueno, supongo, si no llegan pues ya me buscaré la vida, pero nunca mirar al sol directo. Y bueno, cómo no, y algo que tendremos que hacer y no cometer el error, igual que protegemos nuestros ojos, tenemos que proteger la cámara y el teléfono móvil. No nos confundamos, da igual que sea una cámara sin espejo, que sea una cámara reflex, que sea un teléfono, da igual. No cometáis el error de quemar vuestro sensor, porque es que lo destrozáis. La cámara hay que protegerla, hay que montar una lámina Bader específica 5.0 mínimo, ¿vale? Para disparar al sol. Y aquí no hay negociación posible tampoco, ¿vale? Filtro solar específico, nada de gafas de sol, nada de improvisar con las gafas de eclipse, nada de montar cualquier filtro de densidad neutra, no. Hay que montar un filtro solar fotográfico específico. Como digo, a poder ser una lámina Bader 5.0 mínimo, ¿vale? O un filtro solar específico, que también los hay, a rosca, ¿vale? Que se montan sobre el objetivo. Lo mismo que la cámara, hay que hacerlo en el teléfono, hay que hacerlo en prismáticos, binoculares, telescopios, cualquier dispositivo que utilicemos para visualizar y o fotografiar el eclipse. Y esto, repito, no es negociable por nuestra vista y por nuestro sensor, porque los sensores de los teléfonos también sufren y también se queman, ¿vale? Sobre todo si hacéis zoom. Nunca encuadrar ni disparar con el objetivo apuntando al sol sin el filtro. Parece algo obvio, pero hay quien lo hace. No, venga, enfoco y ya, y le pongo el filtro. No, todo con el filtro puesto, todo. Puede dañar incluso con el calor concentrado de la entrada de luz, puede incluso dañar el diafragma o incluso quemar el obturador, aparte del sensor, claro. Así que la avería es guapa, ¿eh? Es guapa. Así que ojo. El filtro solo se retira durante los segundos de totalidad. Si estamos en una ubicación donde no hay totalidad, no se retira el filtro. Nunca, jamás. Ni con las perlas de Bailey, ni con el anillo de diamante. No, solo se retira en la fase de totalidad. Punto. ¿Vale? Hay que practicar si tenemos un filtro, sea cual sea, adaptado, con lámina Bader, filtro específico, da igual, el filtro que tengáis, practicar mucho para poner y quitarlo rápido,
porque luego os pondréis nerviosos y podéis cometer el error, perdón, de ponerlo y quitarlo, mover algo, mover encuadre, mover enfoque, o incluso pues, se nos caiga el filtro o mil cosas. Así que todo esto practicarlo todos estos días. Bueno, esto saldrá el lunes, pues tenéis un par de días ahí para practicarlo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco, pues bueno, de parámetros aproximados. Al final aquí depende mucho de con qué trabajemos, ¿vale? Por supuesto, hay que trabajar en manual y en RAW para aprovechar todo nuestro rango dinámico, por supuesto, y con enfoque manual siempre. Y por supuesto, disparar con trípode y el estabilizador desactivado. ¿Por qué? Porque puede haber pequeñas vibraciones y nos fastidia la foto, la secuencia de fotos, ¿vale? Entonces, bueno, la fase parcial normalmente hay un montón de luz, se dispara con ISO de 100-200, aperturas medias f8, f11, dependiendo de qué sensor estemos utilizando, y velocidad de obturación alta, pues 1.000, 1.2000, 1.3000, 1.4000, porque recordar que no se tapa el sol en la fase parcial, entonces hay luz de sobra, ¿vale? Ya ir jugando un poco con eso. Si subís de f11 podéis tener difracción y perder nitidez y, bueno, pues puede aparecer ciertos artefactos en las fotos que no son agradables y que nos fastidian la secuencia y como que no es plan, ¿vale? Para los de OM System, OM System ha subido a su Instagram un post con una serie de recomendaciones. Es decir, si tenéis una cámara OM System o cualquier cámara que pueda memorizar eh, ajustes preestablecidos en diferentes modos, como OM7 que tiene C1, C2, C3, Sony también lo tiene, no recuerdo si Canon lo tenía, pero para los que tengáis modos que podéis guardar ajustes preestablecidos, os guardáis un par de ajustes o tres preestablecidos para solo girar la rueda y modificar solo un parámetro que es el que va a variar y el resto tenerlo ya preconfigurado, y así os da más tiempo, más margen y estáis más cómodos. Como iba diciendo, la fase parcial, el sol todavía se ve, está la luna poniéndose todavía por delante, lo que llamamos el mordisco, F8, F11 de apertura, velocidad de 1.000 hasta 1.4000 más o menos, es lo que se suele barajar, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Estoy dando unos datos más bien orientativos, luego ya cada uno que vaya haciendo pruebas antes, todos estos días para que lo vaya sabiendo. En la fase de totalidad, es decir, 100% el sol cubierto, ahí para sacar esa corona solar, ¿vale? Esa franja que se ve alrededor, que se ven como unas líneas, se ve una corona de luz, ahí podemos quitar el filtro, por tanto, además hay muy poca luz, ahí tenemos que jugar con el ISO. Yo mantendría la apertura f8 porque mantendría el punto dulce de la mayoría de los teles, que suele estar entre f8 o f11, más o menos. Mantendría ese punto dulce para no perder nitidez y para aprovechar el máximo nitidez del objetivo, y jugaría más bien con el ISO, ¿vale? Hasta 800 si hace falta, y jugaría un poco con la velocidad, ¿vale? Que aquí, bueno, puede variar desde 1.000 hacia abajo, hacia un segundo incluso. ¿Qué pasa? Que yo aquí lo que haría en la fase de totalidad es un bracketing de exposición, porque así podríamos sacar la corona solar y también los detalles de la luna por delante. Sería magnífico. Entonces, si podéis hacer un bracketing de exposición con una velocidad base más o menos aproximada de 1.125 o entre 1.125, 1.500, ya dependiendo qué equipo uséis, pero un bracketing de exposición en modo ráfaga, con 7 fotos o 5 fotos, lo que os deje, con un paso o 0,7 pasos entre foto y foto, ahí conseguir aprovechar al máximo el rango dinámico de la cámara. Por tanto, ahí podréis tener incluso detalles en la luna y en toda la corona solar. Entonces, mi consejo es que trabajéis, pues eso, con el punto 12 del objetivo de apertura sobre f8, f11. Digamos que aquí sí que lo dejaría en f8 más que en f11 porque hay menos luz. Y en velocidad, pues eso va a variar. Si activamos el bracketing de enfoque con una velocidad de base, la cámara va a hacer velocidad por arriba y velocidad por abajo.
incluso va a llegar a 1 segundo. Nunca paséis de 1 segundo, porque si pasáis de 1 segundo vais a capturar el movimiento de la Tierra, pequeñas vibraciones, y ahí es cuando va a salir mal la foto. Entonces, si podéis disparar de menos de 1 segundo, mucho mejor. No lleguéis, no apuréis tanto, porque al final podéis fastidiar la foto. Así que aconsejable en la fase de totalidad hacer un bracket de exposición, ¿vale? Y así pues aprovecháis todo ese rango dinámico. ¿Qué pasará? Pues en el anillo de diamante y las perlas de Bailey, o Bailey, es que nunca sé cómo se pronuncia exactamente, junto antes, después de la totalidad, ahí recordad que hay luz, pero ya hay menos luz también. Entonces, ahí sí que mantendríamos el filtro puesto, ¿vale? Dispararíamos con un ISO 100-200 y una apertura igual. Yo dispararía a F8 para no perder ese punto dulce, y ahí sí bajamos la velocidad, más o menos unos 125, unos 100, más o menos rondaría por ahí, incluso un poquito por debajo, ¿vale? Hay gente que según si lleva una micro 4 tercios o llevas un objetivo menos luminoso, pues tendrás que bajar de unos 100, ¿vale? Pero no bajéis demasiado para evitar movimiento en la captura, ¿vale? Así que bueno, en respecto a la distancia focal, que muchos lo preguntáis, si utilizáis micro 4 tercios, máximo 250 es lo que se recomienda, 250 milímetros, porque ahí es el punto dulce bastante de, sobre todo del 75-300 de OM System, está en 250 más o menos el punto dulce, es decir, cuando tiene bastante nitidez. Si pasáis de ahí y llegáis a 300, en 300 sí que ya noto yo que es un poquito más blando, por tanto yo no subiría a 300. Y si utilizáis cualquier otro objetivo, por ejemplo en Canon Full Frame, Nikon Full Frame o Sony Full Frame, podéis subir hasta 600 milímetros sin ningún problema, y recordar aprovechar el punto dulce de vuestro objetivo. Y bueno, sí que es verdad que no recomiendo llegar al extremo de focal, porque entonces vais a estar todo el día, todo el rato, mejor dicho, persiguiendo al sol. Es decir, abrir un poquito el encuadre para que si se mueve, cuando se mueva un poquito, porque se va a ir moviendo, no tengáis que estar persiguiéndolo perdiendo tiempo. Es decir, que siga entrando dentro del encuadre. Si hacéis las fotos con una focal muy larga y no tenéis una montura ecuatorial, es decir, que no haga el seguimiento, tenéis que hacerlo a mano, podéis perder fotos, podéis perder foco y un montón de cosas. Entonces, lo ideal no disparar con una focal demasiado alta y que nos quepa en el encuadre para no andar persiguiendo el sol, ¿vale? Que es mucho más difícil. Y así pillamos el disco solar al completo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sin mover encuadre. Y durante la totalidad, pues eso, de recordar lo del bracketing, que en modo ráfaga, que ahora 5 o 7 fotos de golpe, la cámara las une en una sola y aprovechamos ese rango dinámico tan potente que tiene nuestra cámara de hoy en día. Recordar utilizar un trípode robusto para cualquier pequeña ráfaga de aire, por cualquier historia. Si podéis utilizar disparador remoto o intervalómetro, y así evitáis vibraciones y no tenéis que estar tocando la cámara y poco más, o sea, es lo que yo recomiendo, ¿vale? Luego habrá quien lo fotografíe con el móvil, también ahí cabe la posibilidad, pero aquí yo hago una recomendación. La cámara zoom de los móviles, salvo que sean móviles ya ultramodernos de última generación comprado ayer, que bueno, puede tener un poquito mejorado el zoom. ¿Se puede hacer? Sí, ponéis el zoom de vuestro móvil, lo podéis hacer, pero yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque va a perder bastante más calidad, va a generar más ruido, va a perder resolución, porque las cámaras de los móviles, recordar que cuando metemos zoom suele ser digital, tanto en zoom como en macro, el teléfono móvil pierde resolución porque las cámaras que se utilizan suelen ser de menor resolución, ¿vale? O sea, tiene menor número de megapíxeles, por tanto disparar con la cámara principal es lo mejor, siempre. Bien montándolo en un monocular, que también se puede, siempre protegido con un filtro solar o con una lámina Bader, que es más fácil adaptarla. Pero yo lo que recomiendo aquí, los que tengáis móvil y cámara o solo móvil, es que fotografiéis el plano más general, porque
vais a ver más cambios y vais a capturar cómo baja la luz, cómo influyen las sombras, cómo es ese contraste, cómo reacciona la gente, cómo se ve vuestro pueblo, ciudad, ubicación, donde sea, cómo se ve con ese bajón de luz, con ese bajo contraste, con ese bajón de tono. Creo que debería de ser muy chulo. Yo lo voy a intentar. Voy a intentar hacer algo con el móvil y podéis capturar esa esencia, ¿no? De qué pasa más allá del cielo, es decir, en nuestro entorno. Debería de ser muy guay. Sobre todo se puede hacer time-lapse con el móvil. También con la cámara, se puede hacer time-lapse, que hay gente que lo puede hacer, lo va a hacer, de hecho. En vez de foto, pues hacéis un time-lapse o incluso vídeo, que también se puede hacer. Vídeo en 4K y listo. Como decía, tema teléfono, disparar en manual siempre que podáis y en RAW. En la mayoría de teléfonos incorpora el modo RAW para aprovechar al máximo el potencial que ofrece la cámara del teléfono. Entonces, lo ideal es que utilicemos siempre que podamos el RAW y utilicemos el modo profesional del teléfono para manejar los parámetros. Normalmente la apertura suele ser fija, si no deja moverlo, pero si os dejara moverla, hay dispositivos que a lo mejor dejan entre 2,8 y 8, ¿no? Hay otros que no dejan moverla, pero bueno, el ISO siempre que podáis por bajarlo a 100 y así pues podéis centraros más en lo que es el disco solar si es que es lo que queréis y no se os quema el sol. Y bueno, es que con móvil yo no lo recomiendo mucho, pero bueno, yo lo que recomiendo es eso, es que aprovechéis el paisaje, el entorno, la caída de luz, qué pasa alrededor, cómo reacciona la gente. Y ahí no hace falta filtros. Sí que es verdad que ahí, si no vais a apuntar directamente al sol, que se va a ver muy pequeñito, no pasa nada. Así que ahí ni filtro ni nada. Y por supuesto, hagáis lo que hagáis, aunque sea con teléfono, llevar trípode, porque incluso el móvil va a trepidar y las fotos van a salir movidas. Desactivar siempre el flash, siempre, nunca dejar el flash activado. Y hay móviles que por defecto llevan activado el HDR, desactivarlo también porque arruina el momento, ¿vale? Tanto el disco solar como el paisaje. Vamos a hablar de errores. Todos cometemos errores, hay que evitarlos, más en un evento de este tipo que va a ocurrir muy pocas veces. Pero bueno, primero, el primer error que se suele cometer es llegar al día del evento sin haber probado el filtro solar en el objetivo, sin haber comprobado cómo encaja, si se cae, si no se cae, nada. Todo eso hay que comprobarlo, que no se caiga con un pelín de viento, que sepamos ponerlo, quitarlo con facilidad, que no movamos nada, que no esté ni demasiado flojo ni demasiado apretado, sobre todo lo que lo hacéis caserillo o hacemos caserillo. Pasarse todo el eclipse o toda la totalidad mirando a la pantalla, no, error al visor. Disfrutar del eclipse, aprender a, de esto ya hablé en un programa, de apartar la vista de la pantalla y del visor y disfrutar de lo que ve vuestro ojo. Para eso hay que practicar días antes, hacer un montón de pruebas los días antes, porque así en ese momento podréis también disfrutar del evento. Y es que es verdad que es muy corto, en unos casos hay casos que dura 30 segundos, casos que dura 40 segundos y es una pena perdérselo. Así que aprovechar y mirar al evento con las gafas siempre homologadas y disfrutar del momento y separar la vista de la pantalla y de la cámara. Las baterías cargadas siempre. No se os ocurra llevar una batería a medio cargar, que se quede a medio. Y sobre todo la tarjeta de memoria, ojo con ello. No tiréis ráfaga y ráfaga y ráfaga en la fase parcial. Disparar con cabeza, con conocimiento y aprovechar toda la fase parcial más toda la fase de totalidad. Si es que la pilláis, más toda la fase parcial de finalización del eclipse. Es decir, no llenéis la tarjeta de memoria con las primeras fotos. No disparar en ráfaga a lo loco. Por supuesto, hay que irse a la ubicación con mucho tiempo. No vayáis con la hora pegada. Es otro error que se suele cometer. Llegar 5 minutos antes para montarlo todo, configurar lo que quede con que configurar, montar el filtro, preparar absolutamente todo. No, hay que llegar con bastante tiempo, el que pueda, y montar todo, dejar todo preparado para que los nervios no jueguen mala pasada. Intentaré inculcármelo yo también. Y sobre todo, bueno,
tener cuidado con el material no certificado. Hay mucha gente que, nada, venga, yo planto aquí un cristal del soldador delante del objetivo y arreando, pongo las gafas del sol delante. No. No, porque es un error que se comete mucho. Lo del cristal del soldador se comete muchísimo el error de usarlo y no se puede usar porque no protege. Es una falsa creencia que había antes, que ese tipo de cristales protegían de tanto la cámara como los ojos y no es así. Así que olvidaros de ese tipo de filtros caseros, ese tipo de historias. Y aunque hagáis un filtro casero, siempre utilizad la mina de Baader o un filtro de fotografía específico para eclipse. Y os he soltado una chapa increíble, pero es que de verdad es un tema que yo he investigado muchísimo porque es un tema que me gusta mucho. No soy experta, pero me he intentado documentar. De hecho, quería traer a... Tuvo Carlos Castro por aquí, que es un experto en eclipses, quería traer a más gente, pero bueno, se ha complicado un poquito la cosa, me ha sido imposible de traer a más gente al programa. Y bueno, pues he improvisado yo unos pequeños consejos de todo lo que me he documentado y todo lo que he indagado para no meter la pata. Si me equivoco en algo, pues siempre me podréis corregir y que me perdonen los expertos expertísimos de este tipo de fotografía, pero he intentado hacerlo lo mejor que he podido, ¿vale? Entonces, hay una página web que os voy a recomendar que es eclipses.ign.es, ¿vale? Ahí hay un montón de información del eclipse, incluso hay una zona donde pinchas el eclipse total del sol, pinchas en el mapa y se abre como un simulador, por así decirlo. Se abre otra página donde podéis buscar con GPS las coordenadas exactas de vuestra ubicación o meterlo a mano y os dice cómo se va a ver, en qué fase se va a ver y si se va a ver de totalidad o no se va a ver. Os da bastante información, está bastante chula la página. Yo la descubrí el otro día y está muy guay. Así que bueno, también os daré información en esta página de los eclipses total del sol de 2 de agosto del 2027 y el de 28 de enero de 2028, que es eclipse anular del sol. Y así, bueno, pues podéis ver cositas y tenéis la oportunidad de buscar más información, recursos y demás. También hay un contador, que eso a mí me pone muy nerviosa. Dónde conseguir gafas, qué gafas son las que hay que conseguir. Repito que las gafas son homologadas, insisto, ISO 12312-2, 2.2015, yo antes no lo había dicho, y de conformidad con la CE, es decir, tiene que aparecer la CE del certificado europeo, ¿vale? Así que bueno, espero haberos orientado. Yo estaba bastante perdida con esto, pero me he encontrado por fin. Y es bastante chulo porque aprendes cosas. Yo en cada programa aprendo un montón. Voy a intentar decir lo que tengo yo por aquí guardado, cómo va a ser el asunto del eclipse en general. A ver si encuentro el post que yo guardé, porque yo todo esto lo tengo aquí documentado. Pero lo que primero va a ocurrir va a ser eso. Primero va a ser el parcial, luego se verá el anillo de diamante, que es como un destello de luz precioso antes de llegar a la totalidad. Se va a ver las perlas de Bailí, que se ve como diferentes destellitos muy pequeñitos, que es como unos brillitos como estrellitas alrededor del sol, es muy bonito. Y luego hay una fase que no sé si la llegaremos a ver, que se llama, a ver si lo puedo ver con mi ojo, cromosfera, que es justo antes de la totalidad, justo antes de la totalidad, que se ven como destellos rojos en toda la corona solar, destellos rojos, de color rojo. Y debe de ser precioso. Lástima que yo no sé si lo voy a poder ver, pero los que vayáis a ver la totalidad, antes de la totalidad veis eso. Hoy me insisten, aquí sí que, bueno, dicen que se puede quitar las gafas, yo no me las quitaría hasta llegar a la totalidad, es mi recomendación, pero bueno, hoy me insisten, dicen que en el momento que esté a partir de las perlas de Bailey, sí que se pueden quitar las gafas y los filtros. Yo ahí lo dejo y a cada cual a su criterio. Y en la fase de totalidad ya es justo después que está la corona solar
y se ve un fenómeno, aparte de la corona solar, que se llama Earthshine, que es en la totalidad, que son como unas líneas a todo alrededor de la corona solar, y ahí sí que se recomienda bajar muchísimo la velocidad, un segundo, y ahí es cuando se recomienda disparar en bracketing de posición para capturar todos los detalles. Ahí, pues claro, se recomienda disparar a una velocidad. Si disparáis una sola toma, tenéis que disparar a un segundo, rondando un segundo, para que se vea ese detalle, esas líneas tan chulas. Y ya después de eso, ya viene otra vez la fase de la parcialidad hasta el final del eclipse. Os lo he resumido así para finalizar y que tengáis claros cuáles van a ser los pasos del eclipse y que os podáis, pues bueno, pues os podéis documentar tanto en la página que he citado, repito, eclipses.ign.es. Luego, bueno, hay más páginas por ahí que se pueden investigar y hay un montón de información en las marcas de las cámaras Sony, Canon, Nikon, todos han publicado cosas, OM System, Tito, que de aquí le mando un saludo si me escucha, ha publicado también bastante información, Paco Farero también ha publicado información, hay muchísima gente, estamos todos a tope, así que vamos a ver cómo sale, ya os contaré mi experiencia, a ver cómo ha sido, si me vengo a casa decepcionada o si me vengo emocionada o a ver cómo vengo. De una forma u otra, consiga las fotos, no las consiga, contenta de poderlo ver, porque hay gente que no puede verlo, hay gente que está completamente ciega y no puede verlo, así que los que podemos verlo nos conformamos con eso. Y lo digo yo que veo ya menos de un 20% con mi ojo, con el único que uso. Así que con poder verlo ya me doy por satisfecha. Y poco más. Con verlo me es suficiente. Pero si ya consigo fotos, ¡fua! Eso va a ser ya la panacea. Eso ya va a ser un triunfo total. Sería la caña. Así que bueno. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Me encantaría si tenéis dudas, preguntad. Yo respondo. Me encantaría que, bueno, dejarais por ahí vuestros comentarios de cuáles van a ser vuestros planes, si lo vais a ver, si lo vais a fotografiar, con quién lo vais a ver, con quién lo vais a fotografiar y contadme un poco qué expectativas tenéis con vuestras fotos y eso. Y contadme un poco algunos consejillos, si tenéis algún consejillo que darnos, pues también lo podéis contar en comentarios, que siempre es bienvenido. Así que suerte a todos con este evento y que saquéis las mejores fotos, vídeos o timelapse posibles y ya os contaremos qué sale. Así que os mando un saludo.